Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, Historia de la Tierra, episodio 6, en el que vamos a analizar el Paleozoico, ni más ni menos la era primaria, la era de la diversidad de la vida. En efecto, retomando lo que vimos en el anterior episodio, realmente la gran explosión de vida que tuvo lugar en el Cámbrico hace aproximadamente 541 millones de años fue lo que, entre otros fenómenos, provocó el final del Precámbrico y en consecuencia el inicio de la era primaria o Paleozoico y en general, por tanto, del llamado Eón Fanerozoico. Vamos a retomar un poco esta idea de tiempo geológico. Ese eón fanerozoico se correspondería con este cachito de la historia de la Tierra, el último 10% de la historia de la Tierra, sabiendo que el 90% anterior se correspondía con el Precámbrico. Ese eón fanerozoico realmente se divide en una era primaria o paleozoica, aquí estaría, que es la que vamos a ver en este capítulo, una era secundaria o mesozoica y finalmente una era terciaria o cenozoica. Como decimos, el inicio del eón fanerozoico y realmente el inicio de la era primaria, con el periodo del Cámbrico, se inicia con esa gran explosión de vida del Cámbrico. Vamos a comenzar, por tanto, a estudiar esa era primaria, recordando los 6 periodos en los que se divide: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Aquí tenemos un esquema global de todos los acontecimientos, tanto geológicos como biológicos, en los que podemos dividir toda esta era primaria o paleozoico. Vamos a comenzar con los fenómenos geológicos. Es muy importante un hecho singular, y es que durante la era primaria poco a poco fueron apareciendo grandes áreas costeras que fueron evidentemente suavizando el clima. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de la aparición de esas grandes áreas costeras? Si recordamos, dejamos el Precámbrico con la aparición, desde el punto de vista geológico, del supercontinente Rodinia. Pues bien, durante la aparición de la era primaria, ese gran supercontinente fue fragmentándose, lo que contribuyó a la aparición de extensas áreas costeras. Este factor fue el que propició la alternancia de climas mucho más favorables. Ya sabemos que el agua suaviza, es un termostato de la temperatura y por tanto impulsó esa evolución biológica de una enorme variedad de especies animales y vegetales que son las que sobre todo abundaron durante el Cámbrico. En efecto, desde el punto de vista de la biología, en el Cámbrico y en el Ordovícico tiene lugar esa enorme explosión de formas de vida. El Cámbrico abarcó desde 541 hasta 485 millones de años. Por su parte, el Ordovícico abarcó hasta hace 443 millones de años. Durante estos dos primeros periodos, en las aguas, en los océanos, aparecen algas pluricelulares y sobre todo aparecen los grandes primeros invertebrados, las esponjas, los nidarios, pólipos y medusas, los grandes gusanos, anélidos, platelmintos, nemátodos, el grupo de los moluscos, el grupo de los artrópodos con los insectos, arácnidos, miriápodos y un largo etcétera. A partir de aquí, en el Silúrico, hay dos acontecimientos muy importantes. Abarcaría hasta hace 419 millones de años y aparecen primero los primeros grandes vertebrados, por tanto en el Silúrico aparecen los peces, muy importantes, y en segundo lugar tiene lugar la primera colonización de la tierra firme, primero por las plantas. En un principio nos imaginamos un mundo poblado solamente por plantas, sin ningún tipo de animal, y a continuación por invertebrados terrestres, principalmente insectos y arácnidos. En el Devónico, esto sucedió hasta hace 359 millones de años, lo más interesante es, por un lado,
la aparición de los primeros anfibios por evolución de los peces, y desde luego sí que hubo una consolidación de la capa de ozono. El progresivo aumento de oxígeno en la atmósfera hizo posible esa capa de ozono que protegió al planeta Tierra de la radiación ultravioleta y que fue el impulso final para la evolución y desarrollo de los grandes vertebrados. Finalizamos la era primaria con el Carbonífero, bueno, luego nos quedaría el Pérmico, pero básicamente el Carbonífero hasta hace 299 millones de años. Nos imaginamos un planeta con un clima cálido, húmedo, zonas pantanosas. Irrumpen los grandes bosques de coníferas, las gimnospermas, los pinos, y de grandes bosques de helechos. Y además, de hecho, aquí aparecen por muerte masiva de estas especies los actuales grandes yacimientos de carbón, el Carbonífero. Y además es muy importante, comienzan a aparecer un grupo de vertebrados al principio tímidamente y que luego se convertirán en los reyes de la era secundaria, como son los reptiles. Fósiles guía del Paleozoico. Indudablemente la enorme explosión del Cámbrico fue un evento que diversificó exponencialmente las especies, tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Por fortuna existen una serie de especies fósiles, como estas que vamos a citar a continuación, que podemos considerarlas como fósiles guía. Recordamos este concepto clave en la paleontología. Entendemos por fósiles guía aquellos cuya presencia en un estrato rocoso permite ligar ese estrato a un periodo de la historia de la Tierra concreta, de tal modo que la presencia de este tipo de artrópodos, los trilobites, o de este tipo de cefalópodos, ortoceras, o de nidarios, pólipo y medusa, el calceola, o un tipo concreto de helecho, los podemos considerar en conjunto como fósiles guía del Paleozoico. Se trata de especies que únicamente vivieron durante la era primaria o Paleozoico y por tanto la presencia de alguno de estos fósiles en un estrato rocoso automáticamente permite ligar ese estrato rocoso a esa era primaria o Paleozoico. Cerramos finalmente la era primaria con la gran extinción del Pérmico. En efecto, el Paleozoico acaba geológicamente con esa extinción del Pérmico hasta hace 252 millones de años. Esa extinción se considera la mayor extinción en masa conocida de un registro fósil. La pregunta es inevitable: ¿qué causó esa enorme extinción de formas de vida del Pérmico? Hay dos posibles razones. La primera es el enorme efecto invernadero producido, suponemos, por una intensa actividad volcánica que lo que hizo fue aumentar las concentraciones naturales de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, lo que automáticamente provocó tal subida de las temperaturas que murieron buena parte de los grandes vertebrados conocidos hasta la época. En segundo lugar, muy importante, durante toda la era primaria, si miramos en este mapa, vemos cómo la Tierra pasó de un gran supercontinente que vimos en el Precámbrico, Rodinia, cómo ese gran supercontinente se fue fragmentando y luego se fue nuevamente uniendo para formar, al finalizar la era primaria, el otro gran supercontinente, seguramente más conocido, de Pangea. Pues bien, la nueva agrupación durante los últimos periodos de la era primaria de la Pangea hizo que volvieran a reducirse las zonas costeras, volvieran a reducirse las plataformas marinas y que todo eso, por tanto, fuera en contra de las posibilidades de diversificación de especies tanto botánicas como zoológicas. Estas dos causas seguramente provocaron esa extinción del Pérmico. La aparición progresiva de la Pangea vino acompañada de la llamada orogenia hercínica, un evento geológico en el que se formaron muchas cadenas montañosas visibles todavía hoy día. Alumnos, alumnas, terminamos aquí este episodio Big Laurel. Nos vemos en el siguiente. Adiós.